Buenos días a todos. Damos inicio a este ciclo de conferencias organizado en el Departamento de Estudios Literarios y Lingüísticos de la Universidad de Udine. Es un ciclo de conferencias que se enmarca en una actividad más amplia que incluye las tres áreas los tres sectores, las tres disciplinas que enseñamos en el área de hispanística en Udine: literatura española, literatura hispanoamericana y lengua y traducción. Junto a las colegas Federica Rocco, María Sagrario del Río Zamudio y también las profesoras del área de literatura española, Renata Londero y Caterina Bayo-Poulos. Contamos en este momento con el privilegio de poder abrir este ciclo de conferencias con la coordinadora, la profesora coordinadora del área de hispánicas y que es también la jefa de estudio de nuestro departamento y a quien le paso la palabra. Renata Londero, bienvenida. Muchas gracias, Marisa. Y bueno, me sumo a la pequeña premisa de Marisa para darle la enhorabuena a Marisa. Marisa acaba de llegar, ¿no? Y ya se ha involucrado, digamos, muy activamente en nuestras actividades. Dar la enhorabuena a Sagrario del Río y a Federica Rocco por esta iniciativa, que es un poco una iniciativa global. Por suerte, uno de los elementos positivos de esta terrible experiencia del COVID es precisamente la de poder contar con los medios, digamos, informáticos a distancia y poder tener a tantos especialistas de gran prestigio, y enhorabuena a las tres realmente por haber logrado en tan poco tiempo, ni siquiera 2 meses, congregar a tantos expertos de lengua, de literatura, de filosofía, de cine, de traducción, de enseñanza del español como lengua extranjera, para que hablen con nuestros alumnos y nuestras alumnas. O sea, realmente estoy orgullosa de estas iniciativas y muchísimas gracias. Bueno, pues entonces damos inicio a este ciclo de conferencias, de 4 conferencias, que se titula Lo español in prospettiva sincrónica, politiche linguistiche didattiche e contrastività. Hoy empezamos con José Manuel Foncubierta, de la Universidad de Huelva, al que le doy mi más calurosa bienvenida. Y bueno, se hablará de traducción, de lenguajes especiales, de lenguaje jurídico, de la enseñanza, como hoy la intervención de José Manuel, de la enseñanza del español como lengua extranjera, del español en el mundo. Tendremos para clausurar, digamos, este ciclo de conferencias organizado por Marisa Martínez Pérsico, nada menos que a Luis García Montero, al director del Cervantes, que nos hablará del español en el mundo. Luego seguirán a partir de mayo la iniciativa de Sagrario del Río, con muchos grandes expertos de traducción, de traductología. Tendremos a Amparo Hurtado Albir, y empezó el viernes el congreso de Federica Rocco sobre el estigma, con una serie de nombres importantes de varias universidades italianas y extranjeras, y de varias áreas también del conocimiento. Así que nada, yo dejo la palabra a José Manuel, y me callo, desaparezco, y muchísimas gracias. Gracias, Renata. Muchas gracias. Gracias, A ti. Renata. Bueno, te voy a presentar José Manuel Foncubierta. Sí, bueno, mis alumnos, los alumnos que están conectados, que son en este momento más de 70, la verdad que es una satisfacción ver a tantos estudiantes. Son estudiantes de lenguas extranjeras, lenguas y literaturas extranjeras, de traducción y también de mediación lingüística y cultural. Así que son distintos cursos de licenciatura y de máster que digamos, los alumnos pertenecen a estos cursos. Y voy a presentar a nuestro primer invitado. Es doctor en Ciencias Sociales y de la Educación por la Universidad de Huelva y doctor en Lingüística por la Universidad Católica de Lovaina. Máster universitario en formación del profesorado de español como lengua extranjera por la Universidad de Alcalá de Henares y licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Cádiz.
En 2005 comenzó a trabajar en la Universidad de La Rioja como profesor tutor en el máster online en didáctica del español. Hago un paréntesis. A pesar de que no existe demasiada diferencia de edad, él fue mi profesor y después mi colega. Fue mi profesor en 2 cursos de posgrado, de especialista en la Universidad de La Rioja, en geografía lingüística hispánica y también en enseñanza de español como lengua extranjera, como lengua segunda para inmigrantes. Y más adelante fuimos colegas porque yo enseñé en este máster, en L, la didáctica de la cultura hispánica bueno, en el marco de este máster. Así que bueno, pasamos de la relación de alumno-docente a la relación de colegas. Bueno, en 2007 ingresó en la editorial Edinumen como director del Departamento de Formación y en este cargo publicó varios libros de texto, algunos de los cuales trabajaron, me contaba la colega Sagrario del Río, años atrás trabajaron en el lectorado, ¿no? Prisma Fusión, Nuevo Prisma Fusión y Etapas Plus C1, que aquí tenemos algunos de los métodos y de los libros de enseñanza que ha adaptado o elaborado José Manuel, y bueno, el último es Etapas C1. Por otra parte, coordinó publicaciones para la formación del profesorado, como la edición en español de distintos títulos de Cambridge University Press, además de los 2 primeros volúmenes de Biblioteca Edinumen para la formación del profesor, donde también cuenta con la publicación de un título junto a Jane Arnold Morgan, la atención a los factores afectivos en la enseñanza-aprendizaje del español. Este es un libro que ha salido hace poco, hace prácticamente 2 años, y bueno, este es uno de los ámbitos de investigación privilegiados de José Manuel Foncubierta, ¿no? La importancia de la dimensión afectiva y relacional para favorecer el éxito de la enseñanza, más allá del componente lingüístico. Y Jane Arnold es un referente, ¿no?, en los estudios en lengua inglesa sobre la dimensión afectiva en el aprendizaje de idiomas, que por otra parte formó parte, junto con los 2, de un grupo de investigación entre el 2016 y el 2020, con sede en la Universidad de Huelva, precisamente para estudiar aquí está, la fluidez lectora, la percepción intercultural en estudiantes universitarios europeos. Es profesor de metodología en los cursos de veranos de la Universidad de Cádiz. Digamos que su currículum es tan amplio, pero quiero también señalar las conexiones con Italia, ¿no? Porque él, mientras realizaba su trabajo de recolección de datos para su tesis doctoral, vino a Italia, administró como 150 test, o sea que tanto la enseñanza de español como lengua extranjera en Italia y en Alemania fueron, digamos, 2 ámbitos importantes de recolección de datos que luego fueron volcados a su tesis doctoral, ¿no? Porque su tesis doctoral en Huelva y Lovaina se titula Perfiles de estudiantes universitarios europeos con dificultades lectoras en el aprendizaje de español como lengua extranjera. Forma parte del comité científico de revistas como Marco L y Redele, que son revistas científicas reconocidas por el ANVUR, es decir, el Ministerio de Educación y de la Investigación aquí en Italia, pero es además evaluador de centros para la obtención de la acreditación del Instituto Cervantes. Y desde el año 2019 desempeña docencia universitaria en el grado de Filología Hispánica en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva y en el máster universitario en Enseñanza del Español en la Universidad Internacional de La Rioja. Así que bueno, digamos que he dado un panorama de toda esta larga trayectoria, tanto docente como de investigación, de José Manuel Foncubierta, para los alumnos y colegas Foncu. Así que bueno, muy feliz de que inaugures este ciclo, José Manuel. Bienvenido. Te doy la palabra. Pues muchísimas gracias, Marisa. Me abruma y no me sorprende. La presentación que has hecho sobre mí y mi actividad, específicamente sobre mi actividad, claro, y digo no me sorprende porque, bueno, ya tus alumnos te irán conociendo y si no, pues lo avanzo yo también. Eres muy profesional. Así que muchísimas gracias porque has buscado muchísimos detalles con los que trenzar
el tapiz que hoy vamos a intentar dibujar aquí, ¿no? Esa relación entre lo afectivo, lo intercultural y tal, y que, bueno, me ha ido acompañando a lo largo de mi vida y mi trayectoria académica. Entonces, bueno, gracias por contar conmigo, es un placer, un honor. Gracias a las 70 y pico personas que están aquí, a las que espero poder ayudar o ser de utilidad. Y quería preguntar antes de iniciar mi actividad, ¿puedo disponer del chat? En algún momento, ¿sí? Por supuesto, sí, sí, sí. Vale, perfecto. Bien, la verdad es que he de decir en primer lugar, bueno, ya había agradecido a la doctora, profesora Marisa Martínez Pérsico y a las personas que asisten a este taller por la oportunidad de estar aquí compartiendo parte de mis inquietudes y parte de mi trabajo, ¿no? Pero esto que veis aquí, el título de esta intervención, pues es un regalo que me hizo la propia Marisa, ¿no? Y así lo tengo que reconocer. La profesora Marisa Martínez Pérsico me dijo, oye, había pensado en que se pudiera crear un espacio para hablar sobre este tema y que tú pudieras mostrarlo, ¿no? Y me llamó la atención las competencias interculturales y el factor afectivo. Bueno, ya se ha visto que más o menos he seguido una trayectoria en la que me he centrado, aparte de en el proceso lector en segundas lenguas, en la dimensión afectiva de la enseñanza y el aprendizaje de una segunda lengua también. Y el tema de la pluralidad del concepto, las competencias interculturales en lugar de su singularidad, la competencia intercultural, la verdad es que me pareció muy inteligente, porque era una oportunidad magnífica para hablar de un problema técnico, no tecnológico, pero sí conceptual, que existe con este constructo, ¿no?, de la competencia intercultural. Y es una magnífica oportunidad para entender también qué es lo que sucede a nivel máximo de concreción en el aula, con los recursos, los materiales de que puede disponer el profesorado, ¿no?, cuando te diriges a entrar en una clase de español como lengua extranjera, ¿no? Bien, entonces, el índice de los asuntos que voy a tratar aquí en ese espacio de 60 minutos es el que ven a continuación. Primero, tratar de desmenuzar un poco y llegar a un modelo que nos sea más o menos útil sobre las competencias interculturales, ¿vale? Que tiene que ver con, por supuesto, a priori, pues partir también del concepto de qué es cultura, qué entendemos por cultura. Lo segundo es cómo entra, qué relación tiene, qué lugar ocupa la dimensión afectiva del aprendizaje en ese espacio de la competencia intercultural. Dentro de lo afectivo haremos una revisión muy práctica, por eso decía lo de si podíamos hacer uso del chat, y espero que sí, que lo hagáis, de verdad, porque no es una actividad de evaluación, es una actividad para que también podáis divertiros y que la charla no sea así, pues simplemente algo que vengo yo aquí a contar sin que tengáis la oportunidad de interactuar conmigo, ¿no? Entonces, ahí tocaremos esos factores afectivos que son la autoestima, la empatía, el choque cultural, y pongo ahí en asterisco la mediación. Por el concepto de mediación, y me alegra muchísimo saber que Marisa está en un grado, ¿no?, en una facultad donde tenéis este grado que os permite tratar los asuntos de la mediación lingüística y cultural. Ya en un tema que está en auge, del que se está investigando todavía mucho, que queda aún mucho por investigar y del que se van saliendo muchísimas más cosas ahora que hace 10, 15 o 20 años, ¿no? Y lo pongo entre asterisco porque precisamente el grupo de investigación al que pertenezco, REAL, que es un grupo especializado en la investigación de los factores afectivos, ha participado activamente con el Consejo de Europa en los debates acerca de la mediación, en concreto, dentro de ese espacio que se creó para el desarrollo del volumen complementario del marco común europeo de referencia, ¿no? Y lo que aportó nuestro grupo, al fin y al cabo, fue la dimensión afectiva de ese constructo que es la mediación, ¿vale? Espero que podamos llegar a unas primeras conclusiones. Por otra parte, no podía evitar entrar en el concepto de competencia intercultural y afectividad echando una revisión a lo que se ha publicado así en los últimos años relacionado con estos conceptos desde la perspectiva del docente y también desde la perspectiva del alumno. Como Marisa, pero a un nivel inferior, pues no me puedo comparar con Marisa, yo he intentado también crear esas trenzas para hacer un buen tapiz, ¿no? Y entonces, pues, he tomado sobre todo bibliografías de Argentina, he tomado también bibliografías sobre estudios realizados en Italia para seguir jugando un poco con ese puente que hay entre el mundo, por ejemplo, italiano y el mundo argentino, que sería muy, muy, muy interesante, como puede ser
también la relación entre España y otros países latinoamericanos, ¿no? Aunque en este caso además Marisol tiene doble nacionalidad. La cuestión es que una de mis alumnas de máster, Claudia Mesina, también va a tener un espacio en mi conversación, porque al fin y al cabo es un trabajo el que os voy a presentar que trata de dar solución a un problema que sigue vigente, ¿vale? Lo hablo todo como una especie de misterio, no quiero desvelar nada, pero rápidamente veréis que es todo de sentido común. Y por último cierro mi intervención haciendo referencia a varios estudios, un par de ellos que han ido rastreando qué presencia tiene lo intercultural en los materiales que están a disposición del profesorado, ¿no? Y bueno, ahí finalizo dando una serie de consejos o de recomendaciones. Bien, pues dicho esto, vamos a mancharnos ya las manos de lengua. Cuando entramos en el concepto de competencia intercultural y vemos su significado plural, ¿no? Eso de las competencias interculturales, lo primero que advertimos es que tenemos un problema terminológico, un problema conceptual, y es que ha habido muchas definiciones acerca de qué significa la competencia intercultural, cosa que además es muy natural también en cualquier ciencia, puesto que con el pasar de los años se ha ido sabiendo cada vez más acerca de cuáles son los elementos que integran esta competencia, y eso ha significado en muchos casos pues la remodelación de los primeros modelos, ¿vale? Los primeros modelos que se acercaron a la consideración de la enseñanza en tanto no solamente contenido lingüístico, sino también cultural, son los que se denominan de forma genérica enfoques culturales, ¿no? Son aquellas aproximaciones a la actividad de enseñar una segunda lengua que tomaron ya con cierta seriedad el asunto de enseñar cultura. Pero aún así, en estos estadios que podemos situar, porque todo esto es bastante reciente, en la primera mitad del siglo XX, cuando uno hace una revisión de la literatura, no le queda claro que... dicen que sigue viendo la primera página con el título del PowerPoint. Para seguir con las páginas tiene que darle a lo que el italiano sería... Sería un botón en alto. No sé si se ve ahora. Ahora sí, Vale. ahora sí. Vale, perfecto. Bien, ok. Pues nada, pues lo que habéis perdido son simplemente 2 fotos, ¿vale? Estamos aquí. No he aportado texto, solamente eran imágenes. La cuestión es que siguen estando ahí esas 2 cuestiones de qué asumimos sobre qué es cultura y qué entendemos por interculturalidad, en función de qué concepción tengamos de estos constructos teóricos, de estos conceptos, pues podremos entender un poco cuál ha sido su aplicación práctica y podremos diseñar también diferentes tipos de investigaciones. Por lo tanto, es fundamental primero situarnos en esa base teórica. Yo soy de los que piensan que no hay nada más práctico que una buena teoría, porque si las ideas teóricas las tienes claras, es más fácil aterrizar en su aplicación e incluso llegar a ser creativo, hacer propuestas de innovación, ¿no? Bien, entre los conceptos que más éxito han tenido dentro de la comunidad de profesores de español como lengua extranjera, se encuentra, por ejemplo, este estudio de Lourdes Miquel y Neus San, que en realidad es de los años 90, pero que se publicó en Redele, la revista que mencionaba antes Marisa en mi presentación, en 2004. Y bueno, estas autoras, estas profesoras de español, recogen una tradición ya presente en la literatura inglesa acerca de los problemas de enseñar el inglés como una segunda lengua o lengua extranjera, que tenía que ver con esa distinción entre la cultura con C mayúscula o la cultura con C minúscula. Ellas aportaron además esa cultura macarra o esa cultura más desenfadada, que es la cultura más popular o la cultura más de la calle, que tiene que ver con los giros lingüísticos también que se ponen de moda, expresiones, etcétera, ¿no? La cuestión es que a la hora de hablar de cultura podemos etiquetarla de diferentes formas, de múltiples maneras. Es un contenido realmente muy voluble, que parece que se escapa de las manos y sin embargo es bastante importante. Esa división tripartita tuvo, como digo, bastante éxito, y a la hora de entender pues, que la cultura con C mayúscula sería esa cultura legitimada que dice Lourdes Miquel, en la que se encontrarían los productos que consume el hablante nativo, pues, la historia de la literatura, es decir, todo aquello que es tangible, la pintura, la fotografía, la escultura, en fin.
Creo que ya con esos ejemplos se queda claro. La cultura con C minúscula, esa cultura que denominan las autoras como cultura esencial, tendría que ver con la relación entre cultura y lenguaje, es decir, la concepción de la cultura como un sistema de significaciones, de símbolos, donde evidentemente el primer exponente o ejemplo claro de esa concepción es el propio lenguaje, y como la lengua es un producto cultural, ¿no? Y por último, esa cultura desenfadada, que sería la cultura epidérmica, que está más a nivel, así un poquito también, a nivel superficial, la cultura de la calle, y que tan importante es para las personas que no son hablantes nativos de español, pues cuando tiene lugar la inmersión, ¿no? Cuando visitan los países donde el español es lengua oficial y se produce esa inmersión lingüística y cultural, ¿verdad? Bien. Sin embargo, a mí esta definición no me ha resultado tan útil como la del grupo de investigación de la Universidad Jaume I, el grupo CRIT. Este ha sido siempre mi referente. Viene unos años después, como 5 años después, está situado en el contexto de la enseñanza del español a inmigrantes. Sin embargo, me parece pues, muchísimo más fácil. Ellos distinguen entre una cultura material, que es esa cultura tangible, la literatura, el arte, ¿bien? Y esa otra cultura menos visible, que está implícita, que sin embargo también está pautada y que tiene que ver con cosas que decimos pero que no reparamos en por qué las decimos así, o con modos en que nos comportamos, el modo en que se crea el ritual de la comunicación, y que, que forma parte, como digo, de un saber implícito que nadie te enseña de forma explícita, ¿no? Sino que vas adquiriendo en el contexto de la adquisición del idioma, ¿verdad? En tu entorno social, cultural. Y ellas lo denominan simplemente la cultura comunicativa. Y ese ha sido quizá el gran objetivo de la didáctica de segundas lenguas en general y del español en particular en los últimos años. Lograr el desarrollo y la integración de lengua y cultura. Porque en esos primeros enfoques culturales, la cultura siempre aparecía como un elemento de élite, un elemento que venía a cerrar pues, los contenidos de una unidad didáctica, que era un poco como el darle algo de especia o de sabor a un plato, ¿verdad? Que fundamentalmente se guisaba con gramática y con léxico. Pero hoy día sabemos que con un buen conocimiento de la competencia lingüística, a nivel gramatical, léxico, fonética, fonológica, pues no es suficiente. Es necesaria, claro, es importante, pero no es suficiente para conseguir el logro de la comunicación, al menos de una forma que garantice que salvaguardas tu imagen social y comunicas la imagen de ti mismo que realmente quieres comunicar, y cumples y satisfaces tus propios objetivos comunicativos, aquellos por los cuales entablas una conversación o te animas a interactuar con alguien, ¿no? Bien, eso tuvo lugar, como digo, a principios del siglo XX. Después de su segunda mitad, sobre todo a partir de los años 80, ¿bien? Es cuando empieza a adquirir cada vez más sentido el hecho de dar a la cultura no solamente ese lugar secundario o marginal, sino un carácter más estructural que forme parte de la propia concepción de un material didáctico para el aula, teniéndola en consideración, pues, en la misma consideración, mejor dicho, pues que la propia enseñanza de los contenidos de lengua, ¿no? Es decir, se trataba en esta segunda propuesta de culturalizar la gramática, culturalizar el léxico, ofrecerle un contexto social y cultural a los contenidos para que así resultase más fácil poder desarrollar esa competencia que se empieza a vislumbrar con la aparición, digamos, de la enseñanza del enfoque comunicativo, ¿bien? Y que consiste en capacitar al alumno para poder superar los malentendidos, barreras de carácter naturaleza no lingüística, como puede ser el choque cultural, y satisfacer, así como decía, sus necesidades comunicativas, ¿no? Entonces, claro, se empieza a considerar que un espacio como el aula de español, como lengua extranjera, no es solamente un lugar físico o virtual en el que entran en contacto dos sistemas lingüísticos, dos lenguas, sino que en realidad
cualquier escenario, cualquier aula en el que haya individuos para aprender una segunda lengua, una lengua extranjera o una lengua adicional, en realidad es un lugar de acceso a nuevos sistemas de pensamiento y cosmovisiones. Se recupera esa idea humboldtiana de que cada lengua es una forma de ver el mundo y que por lo tanto pues no era suficiente con presentar al alumnado los contenidos de lengua, porque la propia lengua estaba embadurnada de un contenido cultural que es imprescindible. Y eso las personas que se dedican a la traducción lo saben. Las personas que se dedican a la interpretación también lo saben. Y que ni siquiera es suficiente con la experiencia diaria. No hace muchos años, a principios del 21, en 2004, 2005, gobernaba entonces Nicolás Sarkozy. Se produjo un pequeño malentendido diplomático entre Francia y Alemania. Y es que la actual canciller, Angela Merkel, se quejaba de que en sus contactos con su colega, Nicolás Sarkozy, ella se sentía incómoda porque Nicolás Sarkozy le tocaba demasiado. ¿Bien? El concepto de espacio, el concepto de contacto físico, una cultura de contacto frente a una cultura con menos contacto como puede ser la alemana. Y fijaos, estamos hablando de pequeños problemas diplomáticos, de pequeñas incomodidades a la hora de gestionarse la comunicación. Y hablamos también de un factor afectivo. Al final de cuentas, Angela Merkel lo que expresó fue su desagrado, su poco confort a la hora de tratar con este colega, de quien ella pensaba pues que se excedía en el contacto físico, ¿vale? Bien, si esto ocurre en esferas donde se supone que las personas están acostumbradas al intercambio intercultural o pluricultural, pues ¿qué no pasará en otros escenarios con los ciudadanos de a pie, donde quizás pues no estamos tan habituados a viajar o a movernos o a estar en contacto con personas de otros países, de otras culturas, ¿no? Bien, entonces a partir de la segunda mitad del 20, como digo, de la mano de la enseñanza comunicativa, pues se da la oportunidad para entender que dentro del concepto de competencia comunicativa, lo sociocultural, lo intercultural, debía adquirir un papel también pues, mucho más protagonista, ¿no? Otra cosa es que lo hayamos conseguido. Otra cosa es que averiguar en qué punto o estado nos encontramos, ¿no? La cuestión es que cuando se habla de relaciones interculturales, lo primero que nos viene a la cabeza es, pues bueno, la posibilidad de poder observar cuáles son las diferencias y los aspectos en común que hay en determinados fenómenos culturales. Bien, y la necesidad también de atender a lo afectivo cuando se produce el encuentro de dos culturas tiene especial importancia porque la disposición a comunicarse, al fin y al cabo, de entrar en contacto con lo ajeno, con la alteridad, tiene mucho que ver con tus sensaciones, con tu feeling, con tu seguridad, confianza o con esa sensación de confort que se tiene que dar para reducir pues la sensación de riesgo o para potenciar el ánimo a hablar con la otra persona, reducir también el impacto emocional, aceptar incluso las diferencias, sabiendo comprender qué es lo que está sucediendo en una determinada situación comunicativa, encontrar espacios de común acuerdo, es decir, poder construir un tercer espacio cuando estás hablando con una persona no nativa que pertenece a otro entorno social cultural, pues ser capaces de crear un tercer espacio para solucionar los posibles malentendidos, reducir los filtros de las creencias, que al fin y al cabo son esos filtros perceptuales con los que entendemos o damos un sentido a la realidad, comprender nuestra propia cultura de origen mucho mejor que cuando no estamos expuestos al contacto con otras culturas, con otros puntos de vista, ¿no? Y activar, por supuesto, las habilidades de mediación. En todo este tipo de acciones, en todo este tipo de situaciones, es fundamental la atención a la dimensión afectiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje cuando tenemos en cuenta precisamente ese encuentro entre dos culturas. Y eso es lo que se llamó sensibilidad
hacia las diferencias culturales o sensibilidad cultural. Un asunto con el que cerraré la presentación de hoy, ¿no? En este contexto que ya os voy presentando, me interesa muchísimo también la opinión de esta autora. García Balsas habla de la importancia que han tenido otras disciplinas, aparte de la filológica o aparte de lo que es el estudio de la lengua, como han sido pues la psicología social, la antropología, la comunicación y especialmente estas dos últimas, la antropología y la comunicación. Y es algo con lo que me siento bastante identificado y que vamos a ver en la segunda parte de esta presentación a través de esa puesta en práctica con el uso del chat, cómo lo simbólico, lo semiótico, que ha sido tratado así por la antropología simbólica, es una herramienta muy, muy útil a la hora de desarrollar conciencia intercultural y sensibilidad de tipo intercultural, es decir, a la hora de potenciar la dimensión afectiva de la propia comunicación entre culturas, ¿no? Digo que es muy importante porque desde un punto de vista antropológico ya la cultura en sí misma es un acto comunicativo y analizar la cultura, por ejemplo, material que nos proporcionaba el grupo CRIT o esa cultura con C mayúscula que decían Neusan y Lourdes Miguel nos puede permitir descubrir significados que tienen que ver con conductas, creencias y comportamientos que tienen lugar en la lengua, en la comunicación, en el idioma que estamos aprendiendo, ¿no? Y eso es muchísimo más útil que tratar de elaborar leyes generales de conducta como si realmente nuestra disciplina fuese una ciencia experimental. Y es que corremos el riesgo de transmitir ideas bastante simplonas o bastante generalistas, superficiales, acerca de cómo es la cultura meta, cómo se comporta la sociedad que se comunica en la lengua que estoy estudiando, como es este caso el español, ¿no? No es difícil abrir un libro de texto y ver que en los niveles iniciales pues se generan ideas superficiales como que los españoles son simpáticos y demás historias que vienen muy bien para cubrir la necesidad sintáctica de expresar las cosas en una frase simple, pero que luego van a dificultar muchísimo el acabar con ciertos estereotipos, ¿no? Y ese es uno de los sentidos también a la hora de referirnos a la competencia intercultural, de la importancia de la competencia intercultural, superar los estereotipos, ¿no? Bien, ¿qué es lo que ocurre también con los libros de texto? Que al buscar esa capacidad de comunicarse con un público muy amplio que pertenece a diferentes países, en su necesidad mercantil de llevar un producto a un montón de lugares donde puedan ser fácilmente decodificados, la cultura además se congela y se presenta como algo inmóvil y donde apenas, además, por la limitación del número de páginas, pues apenas puedes tratar muchos asuntos que tienen que ver también con la propia naturaleza histórica del desarrollo de la cultura. Pues el concepto cultural que manejamos aquí como constructo es dinámico y es también heterogéneo. Y voy a poner un ejemplo de su dinamicidad. Por ejemplo, a la hora de tratar una función comunicativa como saludar y presentarse en un contexto informal, pues los libros de texto no dudan en incluir ya contenidos como, por ejemplo, el hecho de que nos aproximamos y nos damos 2 besos, ¿no? Bien, ese contenido que además siempre se ha relacionado con el encuentro de un hombre y una mujer, bien, se saludan dándose 2 besos en un contexto informal, como digo, no un contexto laboral, sino en un contexto pues familiar, amistoso, ¿no? Hoy día ya se empieza a ver algunos comportamientos que nos conducen a contemplar también la posibilidad de que 2 chicos también se den 2 besos, que ya no es solamente un chico y una chica o una chica y una chica, ¿no? Entonces, esas nuevas realidades de la sociedad actual están ahí. Pero no solo eso, si vemos su perspectiva histórica, la acción de darse 2 besos para saludarse y acompañar el encantado de conocerte o tal, en unos años, en 50 años,
por ejemplo, ha variado también. Mi propia madre, cuando tenía 20 y pocos años, contaba que cuando le presentaban a un chico en un guateque, que era una fiesta que se realizaba en casa, no estaba bien visto el hecho de darse 2 besos. Entonces mi madre daba la mano porque era algo que, si dabas dos besos, como que no eras una mujer para casarse. ¿Bien? Fijaos los conceptos que tenía mi madre, los que había heredado en la sociedad en la que creció, ¿no? O en la sociedad franquista, ¿no? Y como digo, en la actualidad esa situación ya no es así. Entonces, eso es dinamicidad. En muy pocos años, además, se puede considerar como un efecto democrático, ¿no? Esa actividad social de saludarse con 2 besos ha ido cambiando. De no darse, mi madre seguía siendo igualmente española. Esa situación de besar a un chico que te presentan recientemente, a expandir el hecho de saludarse con 2 besos en un contexto informal a personas de un mismo género, y no solamente género femenino, sino también género masculino, sin perder con ello pues su masculinidad, si se quiere llegar hasta ahí, ¿no? La cuestión es que ese es el concepto de cultura que nos interesa en la clase de español. Un concepto que es dinámico, que es heterogéneo, que está relacionado con la comunicación, del que podemos tomar además referentes culturales, productos culturales que consume el hablante nativo para poder potenciarlo, ¿vale? La cuestión es que esas actitudes, esos comportamientos, esos rituales sociales son los que nos hacen sentir que pertenecemos a una comunidad o un grupo social, y como digo, no están exentos de evolución, no son entes fijadas de manera monolítica. Pero fijaos también lo que es el relativismo cultural si viajamos a otras latitudes. Yo tuve una experiencia larga con el mundo mexicano, y tan larga, ¿no? Estuve casado con una mexicana y durante 10 años, y tuve la oportunidad de conocer aquel entorno, ¿no? ¿Cuál fue mi sorpresa a la llegada a México cuando me presentaban en la familia, ¿no? En el ámbito familiar, por el mero hecho de ser español, como una persona trabajadora? A mí me resultaba curioso. El concepto que existía entonces, a principios de 2000, de qué significa ser un español o una española, tenía muchísimo que ver con el ser una persona trabajadora. Fijaos, por ejemplo, si esa misma pregunta se le hiciéramos a Angela Merkel o a cualquier ciudadano de pie en Alemania, ¿no? Con esas luchas que hay siempre entre la Europa del norte y la Europa del sur, relativa al concepto del trabajo, la cantidad de estereotipos y clichés que nos encontramos ahí, porque esas cuestiones se podrían abordar de una forma muchísimo más profunda, encontrando una justificación, un porqué de esas diferencias del concepto del trabajo o el concepto del tiempo en unas determinadas sociedades y en otras. Y yo lo expresaba así cuando estaba en México. Qué curioso, ¿no? Que por el hecho de ser español ya me tildéis como una persona trabajadora. Eso es un estereotipo. Pero es que además yo decía, no hacía falta consultárselo a Angela Merkel o ir a la Europa del norte, muchísimo menos. En el propio territorio español. Yo soy de Cádiz, soy del sur, ¿bien? Si tú le dices a alguien del norte que una persona del sur está teniendo cierto éxito, ¿no? O consideración positiva, una imagen positiva, ¿no? Como una persona trabajadora por determinados ciudadanos, compatriotas mexicanos, se tiran de la risa también, ¿no? El concepto de ser trabajador también varía dentro de cada casa, dentro de cada territorio, dentro de cada país, ¿no? Y todo eso son estereotipos, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que el conocimiento de esos valores, de esas actitudes, de esos comportamientos, es lo que nos sitúa en la consideración de la dimensión afectiva del propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay que tratar de llevar esto al aula y tratarlo además de la forma más objetiva posible. Es decir, no explicándolo, sino planteando casos que permitan a los estudiantes poder descubrir esas realidades tal y como las pensamos los propios hablantes nativos, ¿no? Bien. Una vez que tenemos claro más o menos el concepto de cultura que nos interesa, que es esa cultura comunicativa, pero que no está dividida de esa otra cultura material, sino que esos dos bloques, esa taxonomía que nos permite simplemente crear unos conjuntos en la realidad, están imbricados,
podemos hablar de enfoque intercultural. Entonces, a nosotros lo que nos interesa saber es que hay un conjunto de maneras de ver y concebir el mundo, junto con otro conjunto de maneras de ver y concebir el mundo que entran en contacto. Y en ese entrar en contacto, a través de la comunicación, dentro de un enfoque comunicativo de la enseñanza, que es lo que lo ha permitido, va a facilitar que se pueda ir construyendo ese concepto de competencia intercultural. Y cómo desde la dimensión afectiva del propio proceso de aprendizaje, vamos a entender lo importante que es ayudar al alumnado a desarrollar sus habilidades como mediadores interculturales. Y aparece aquí un concepto que está relacionado con vuestra propia especialidad, que es el de la mediación y que es de vital importancia también en el ámbito de la enseñanza del español como lengua extranjera. A mí en particular, cuando entramos dentro de los enfoques interculturales, de los modelos de competencia intercultural que se han ido sucediendo, sobre todo lo que me interesa es el concepto de heterogeneidad. Es decir, hacer consciente a mis colegas, a mis compañeros, a mis alumnos también, de la debilidad que hay en la relación que se produce normalmente de forma inconsciente o rápida o espontánea entre lengua y cultura. Porque realmente hay valores, por ejemplo, que unen a italianos y españoles, que pertenecemos a dos países distintos con dos lenguas distintas, pero tenemos espacios compartidos, como puede ser el Mediterráneo, y hay una cultura mediterránea. Y dentro también de lo que son nuestras lenguas, bien, hay una base común, ¿verdad?, que es también el latín. Es decir, hay toda una historia compartida que sitúa, pues bueno, en un escenario muy distinto enseñar español a italianos que enseñar español a chinos, ¿no? Pero es que además dentro de un mismo país donde hay una lengua, en el caso del español hay varias lenguas, una realidad plurilingüe también, pero si cogemos artificialmente, ¿no?, y recortamos y dejamos simplemente el español, la consideración del español, dentro de la propia comunidad lingüística hay diferencias también, hay diferentes comunidades culturales, ¿de acuerdo? Y esas diferencias se aprecian, por ejemplo, en situaciones como cafeterías, bares, restaurantes. La primera vez que fui al centro norte peninsular me llamaba la atención que en el suelo de los bares se acumulaban los desechos, los papeles, los restos, la gente lo tiraba al suelo, ¿no? Eso en Andalucía podría ser interpretado como un gesto de mala educación y te podrían llamar la atención por ello, ¿no? Sin embargo, en el centro norte peninsular tiene validez, es válido, e incluso te puede servir para detectar qué restaurante o bar es bueno frente a otro que no lo es. Pues el número de papeles que haya por el suelo, si hay mucho desperdicio, es que la gente va mucho allí, consume mucho allí, luego es bueno, ¿no? Bueno, pues esa relación me interesa mucho. Y dentro del enfoque intercultural también me interesa mucho el concepto de imagen, el concepto de lengua, cultura como algo también imaginado, el propio concepto de quiénes somos, qué es nuestro país, cuál es nuestra nacionalidad. Hay especialistas como Bonnie Norton, como el propio Fernando Trujillo, que han venido, o Claire Cramch, o Michael Byram, han venido a plantearnos también que al fin y al cabo, cuando nos sentimos partícipes de algo, es porque estamos participando de un colectivo, de una conciencia pública en la que hemos sido educados también, en la que hemos ido creciendo y hemos ido adquiriendo esa simbología. Pero no es otra cosa que imaginario. Y digo, me interesa, porque el concepto de identidad, el concepto de quiénes somos, quiénes son los demás, no dejan de ser representaciones mentales. Y eso es un tema que a mí me fascina. Y es un tema por el que quizás llegué a confluir también con Marisa Martínez Pérsico, porque ella, además de profesora, es poeta y es una persona que trabaja muchísimo, evidentemente, la metáfora, ¿no? Y tiene, desde mi punto de vista, un especial talento a la hora de crear imágenes, ¿no? Entonces, a mí me interesa la metáfora y me interesa la imagen también para crear oportunidades de aprendizaje. Lo que necesita el enfoque intercultural es socialización, es interacción. Es como hablaba antes con la profesora Renata Landero, necesita interacción. Fernando Trujillo lo denominaba socialización rica. Realmente el concepto de competencia intercultural es algo que surge de la propia interacción. Lo intercultural nace de las propias interacciones, es decir, está intrínseco
en las relaciones comunicativas, en la propia comunicación. Nosotros recibimos una serie de información y de simbología de nuestro entorno familiar que construimos socialmente porque somos seres sociales, ¿bien? Y por lo tanto la cultura es obra nuestra, es obra del ser humano a partir de lo que son nuestras propias experiencias, ¿no? Y así se van asentando y formando determinados filtros perceptuales con los que tratamos de dar sentido ya a todo el mundo, es decir, todo aquello que está incluso más allá de los límites o fronteras de nuestra propia sociedad, ¿no? Entonces, los enfoques culturales tienen mucho que ver con esa necesidad de proclamar la importancia de la interacción, ¿vale? Y se puede decir que hay dos modelos dentro de los enfoques interculturales. Los primeros, que vinieron de la mano de los primeros enfoques comunicativos en los años 80, eran todavía modelos de tipo informativo, es decir, había conciencia de la importancia de lo intercultural, pero básicamente desde el ámbito de la docencia lo que se trataba era de transmitir contenidos conceptuales sobre la cultura meta o la cultura segunda, de forma también pues inconsciente, pues se estaba llevando al alumnado hacia el conocimiento de determinadas conductas que se consideran aceptadas, es decir, ejemplos o modelos donde realmente no cabe el ser individual, sino la generalización, ¿no? Genéricamente los españoles son simpáticos, o te pueden resultar simpáticos o parecer simpáticos, ¿no? Y la adecuación, la importancia de adecuar tu propia conducta, que es una persona que viene de otra sociedad, a las normas de esa sociedad. Es el modelo de aculturación, al fin y al cabo. Eso sería uno de los primeros modelos. En la actualidad, sin embargo, el concepto de competencia intercultural remite a modelos de naturaleza interactiva, de naturaleza procedimental. Es decir, lo que se trata no es tanto de instruir, es decir, los españoles son, sino de concienciar al alumnado de su propia cultura y de la cultura extranjera a través de el contacto con la alteridad y fomentando el desarrollo del pensamiento crítico. Aquí la observación va a ser fundamental, despertar la curiosidad, el interés, la implicación por comunicarse, para tratar de alejar al alumnado de posturas etnocéntricas, es decir, aquellas que te conducen inconscientemente a tratar de explicar el mundo desde los patrones, los principios, los parámetros de tu propia cultura. Eso, como digo, son modelos que tratan de negar tu propia identidad. Cuando aprendes una segunda lengua, cuando emigras, por ejemplo, pues trata de no ser tú, sino de comportarte o imitar y ser exactamente igual que los ciudadanos de la cultura que te recibe, receptora, ¿no? Y hay un planteamiento ahí, hay todo un debate político muy actual, lo estamos viendo en Italia, en España, en Estados Unidos, acerca de si es eso lo que significa emigrar a otro país y hasta qué punto, ¿no?, tienen responsabilidad las personas que emigran a otro país sobre los males que tiene ese país en cuestión, ¿no?, sobre todo en épocas de crisis como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Bien, de estos modelos interactivos, el que más éxito ha tenido, y de hecho fue el modelo tomado por el Consejo de Europa para la concepción del Marco Común Europeo de Referencia y el posterior volumen complementario, que se terminó recientemente, en 2020, es el de Michael Byram. Y para este autor, el concepto de competencia intercultural, pues fijaos, ya el primer componente es un componente actitudinal. La curiosidad es una emoción. La dimensión afectiva es lo primero que se recoge, ese saber ser y estar en el mundo, ¿no? Por otra parte, requiere también de conocimiento declarativo, tener un conocimiento acerca de los grupos sociales y de sus prácticas, pero no solamente en el país de acogida, ¿no?, sino también de tu propio país, del que procedes, ¿no? Habilidad para interpretar, para relacionarse, habilidad de descubrir e interactuar, es decir, asumir riesgos, ¿bien? Todo ello para adquirir conciencia cultural crítica y para cumplir con uno de los grandes anhelos del Consejo de Europa en algo tan complejo como es Europa, ¿no?, porque está, al fin y al cabo, compuesta por diferentes sociedades, que es el concepto de crear ciudadanía con conciencia cultural crítica, bien fundamentada, ¿de acuerdo? Esto hoy día, como digo, es indispensable, es algo que necesitamos. Antes, hace unos años, se hablaba del profesor de español como embajador de la propia cultura. Hoy día, sin embargo, tenemos plena conciencia casi ya de que esto de ser embajador o embajadora de una lengua, una cultura,
casi que no tiene sentido, porque no se trata simplemente de presentar los contenidos, se trata de generar oportunidades de aprendizaje a partir de experiencias, llevar al alumnado al contacto directo con lo otro, ¿bien? Con aquello que es un símbolo o que tiene un significado determinado en la cultura meta, para que a partir de esas experiencias pueda construir su competencia intercultural. La competencia intercultural no se da, no se instruye, es algo que tienes que construir por ti mismo, con lo cual todo esto requiere también la visión del alumno como una parte activa del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto es lo que han ido recogiendo las instituciones, lo que se recogió en el Marco Común Europeo de Referencia, donde el concepto de competencia intercultural, curiosamente, tiene cierta naturaleza pues macrocompetente, porque aparece dentro de las competencias generales, definido como habilidad intercultural. Es decir, esto está dentro del propio sujeto. El propio Marco nos está diciendo que esto no está fuera del sujeto que aprende, está dentro de sus experiencias, su visión del mundo, si ha viajado o no por el mundo, qué formación académica ha tenido, qué contacto ha tenido con los otros, ¿no? Entonces, el concepto de competencia intercultural en el Marco es muy interesante precisamente por eso, ¿vale? El Instituto Cervantes, como buque insignia también, ¿no?, del Estado español, lo concerniente a la lengua y la cultura en español, ¿bien? Pues nos plantea la dimensión del alumno como hablante intercultural y nos da una serie de inventarios que pueden ser bastante útiles también a la hora de entender no solo la cultura como referente cultural, como materia cultural, producto material, que decíamos al principio, sino también para entender cuáles son esos saberes y esos comportamientos sociales que están de manera implícita conformando, bien, esos valores que nos permiten sentirnos identificados y que van construyendo nuestra identidad cultural como ciudadanos españoles, ¿no? Lo que es la ciudadanía española, ¿no? Y están también descritas ahí la importancia de las actitudes. Y por último, este volumen complementario del Marco Común Europeo de Referencia ha venido a profundizar muchísimo en el concepto precisamente de mediación. El concepto de competencia intercultural es fundamental para el desarrollo de esa mediación, de esa capacidad de crear un tercer espacio donde facilitar la intercomprensión mutua, ¿no? Bien, pues a medida que se ha ido profundizando en el concepto de competencia intercultural, se ha venido a reforzar la importancia de la atención a la dimensión afectiva del aprendizaje. Curiosamente, Earl Stevick, un formador en lengua inglesa, de profesor de español lengua inglesa, nos dio la clave hace un montón de años, como en los años 70. Ya este visionario, este señor, nos dijo que la clave del éxito en la enseñanza de idiomas tal vez no residía tanto en los análisis lingüísticos, en los métodos que empleara, ni siquiera en los medios técnicos que utilizaras para llevarlo a cabo, sino que más bien todo parece indicar que dependería más de lo que ocurre dentro de y entre las personas que están en el aula. Y toda esta preocupación por el desarrollo de las competencias interculturales nos conduce a la importancia de trabajar con el concepto de identidad, cómo te ves a ti mismo, y el concepto de identidad intercultural también, cómo vas construyendo tu imagen de los demás, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, las actividades centradas en trabajar el concepto de qué imagen tengo de mí mismo, qué imagen tienen de mí los demás, es algo que podemos llevar al aula de camino que los estudiantes están aprendiendo lengua. Y eso, si lo hacemos así, lo que está poniendo sobre la mesa es la importancia de trabajar, por ejemplo, la autoestima. ¿Qué imagen tengo de mí mismo? ¿Qué imagen tienen de mí también los demás? Esa preocupación por la imagen que proyectas está en el centro también del desarrollo de la competencia comunicativa intercultural. Cuando una persona tiene que hablar en una lengua que aún no domina con personas de un país diferente, una cultura diferente. Entonces, eso se empieza a trabajar en el aula trabajando factores afectivos como la autoestima. Esta actividad que veis aquí, publicada en ese libro que os mostró Marisa Martínez Pérsico, denominado Trueque de Cualidades, consiste precisamente en eso, en enseñar de forma lúdica o divertida cómo todos somos importantes dentro de clase, cómo todos tenemos un valor, todos tenemos una serie de cualidades que nos podemos además intercambiar. Y esa actividad de intercambiar cualidades es una forma de reforzar tu propia imagen. Como no vamos muy bien de tiempo, no voy a explicar en qué consiste la
la actividad porque, bueno, puedo enviarle un dossier a Marisa con la explicación de las actividades y con el resumen teórico de la presentación de este seminario para que así lo distribuya a los asistentes y que así tengan la bibliografía y toda la información, ¿no? Pero si os fijáis, consiste en hacer que las personas se intercambien cualidades positivas que piensan que ellos tienen. Y es una actividad que hemos empezado a implementar desde los niveles A2, tanto en inglés como en español, y los resultados fueron bastante óptimos. Personas que estaban encerradas en sí mismas, que no tenían mucha disposición a comunicarse, como por ejemplo clases de español que tenía en la Universidad de Cádiz, donde tenían bloques de alumnos norteamericanos y bloques de estudiantes españoles. Se formaban guetos por el miedo, la inseguridad, y los norteamericanos estadounidenses solo se juntaban entre ellos y no se producía esa relación entre españoles y estadounidenses, ¿no? Pues este tipo de actividades sirvió para romper barreras cuando se vio que ambas nacionalidades podían destacar cualidades los unos de los otros, ¿no? Y toda la actividad acababa además con un fotomatón emocional. Después de intercambiarse cualidades, después de hacer primero un ejercicio de introspección en el que piensas en 3 cualidades que piensas que tú tienes y luego te mueves por el aula descubriendo cuáles son las cualidades de los demás para finalmente hacer un intercambio, que es una práctica lingüística de cualidades, pues te permitía al final pasar por la pizarra digital interactiva o la pizarra tradicional, donde los compañeros iban anotando las cualidades que tenías y las que fuiste adquiriendo y así poder luego guardar con una foto, porque hoy día podemos con el móvil hacer fotos prácticamente de todo, pues hacer un fotomatón emocional y guardar un recuerdo de las cosas positivas que ves de ti mismo y las que ven los demás, ¿no? Bien, pues eso es trabajar afectividad. Trabajar afectividad es también ponerse las gafas de aquellas cosas que pasan desapercibido y que sin embargo son grandes productos materiales con los que trabajar y demostrar cómo una misma realidad puede adquirir significados muy distintos. Esta es una actividad para el chat. Fijaos, en esta foto vemos que en la palma de una mano hay una moneda en la que se ha acuñado un corazón. Me gustaría que intentarais expresar qué significado tiene esta imagen. En una frase, en una simple frase, ¿qué idea transmite esta imagen? A ver, a los alumnos pueden usar el chat, como dice el profesor. Sintetizando esta imagen, ¿cómo la explicarían en una frase escrita? Bueno, también profesores, hay también colegas, sí. Invitados, alumnos. Venga. Vamos a leer la imagen, vamos a interactuar con ella, después esta imagen, el significado que transmite, pues el amor es, o el dinero es, y a ver qué ideas salen por el chat. Por ejemplo, yo puedo decir que esta imagen pues, puede comunicar amor por el dinero. Federica dice, el amor es más importante que el dinero. Bien, ya tenemos 2 significados distintos. ¿Qué otros significados podrían aparecer ahí? Venga, doy unos minutos a ver. El amor es el centro de todo, ¿vale? Amor vale más que el dinero, ¿vale? El amor no se puede comprar, ¿vale? El corazón es centro, ¿vale? Si os fijáis, este tipo de actividades que son de naturaleza visual, hay vacíos que el dinero no logra llenar. Fantástico, Georgiana, fantástico. Bien, entonces, todas las respuestas son positivas. En realidad, la actividad que estamos realizando es de alfabetización visual. Estoy acostumbrando al alumnado a leer imágenes, porque vivimos en un mundo tan visual que prácticamente podemos hablar también de cultura visual del siglo XXI, ¿no? Hay como toda una rendición acerca de la importancia de la imagen para comunicarnos. Ya casi que utilizamos WhatsApp muchas veces o redes sociales como Instagram para con una sola imagen pues comunicar todo lo que queremos comunicar o dar a entender sin tener que hacer uso de las palabras, ¿no? Entonces, en ese sentido cobra mucha importancia también trabajar con la alfabetización visual. Pues esto de trabajar con la alfabetización visual es una manera experiencial de que los alumnos experimenten
cómo una misma realidad puede ser enfocada desde diferentes formas, puede adquirir distintas significaciones y todas son correctas. A mí me interesa como profesor de español porque estoy generando interacción entre lo observado y el observador. Y esa interacción genuina entre el observador y lo observado es lo más auténtico que hay. Es una comunicación, además, que sucede dentro de nosotros, ¿bien? Que luego verbalizamos a los demás. Y aparte, por aquello de trabajar los factores afectivos, estoy fortaleciendo la seguridad, el sentido de seguridad de mi alumnado, porque todas las respuestas son correctas. Es lo bueno de trabajar de esa manera con las imágenes. Solamente os he mostrado una pincelada de las muchas cosas que se pueden hacer con la imagen. Esta sería otra pincelada. Cosas tan cotidianas como el escritorio de un ordenador. Fijaos, ¿podríais imaginar cómo es el propietario o la propietaria de este ordenador? Si vemos la imagen de su escritorio, ¿qué podríamos decir de él o ella? Me gustaría que hicierais dos reflexiones. Uno, si es un propietario o una propietaria, es decir, si pertenece a un chico o una chica, trabajad con la imaginación, lo que primero se os ocurra. Y segundo, ¿qué podríamos saber de esta persona analizando el escritorio de su ordenador? Me gustaría que eligierais el género y lo justificarais. Es un chico porque, o es una chica porque. A ver, ¿qué se os ocurre? Analizando simplemente esa imagen del escritorio de un ordenador. Hoy parece que sí. Ajá, una persona creativa, poco racional. ¿Y tú te imaginas, cuando ves esto, te imaginas a un chico o una chica? Lee bien la imagen y trata de llegar a una posibilidad. Se trata de hacer hipótesis. A ver qué nos dice el resto de personas. Bueno, pues si no, os comento. Cuando he llevado esta actividad a diferentes escenarios, ahora te cuento, Irene. Cuando he llevado esta. Vale, perfecto. Esther, ya os vais animando. Ya os decía que era fundamental también vuestra participación para ir construyendo significados. Cuando he llevado esta actividad, decía, a diferentes entornos, que le he trabajado, pero he dado vueltas por el mundo, ¿no? Y he trabajado con alumnos de diferentes nacionalidades, he podido ver que la inclinación hacia si era un chico o una chica el propietario o la propietaria del ordenador variaba bastante en función de determinados significados que son de naturaleza cultural. Por ejemplo, Esther dice, demasiado ordenado y alineado. Se trata de un chico. Eso es una creencia. Ella tiene esa creencia porque la ha construido a través de su propia experiencia, ¿vale? Y por eso es así, es un filtro perceptual con el que ella entiende esa realidad. Para Federica, sin embargo, se trata de una chica ordenada, ¿vale? Carmen nos dice que crees que es una chica porque hay muchas carpetas, ¿vale? Y Irene nos decía por ahí que es una persona muy desordenada o que tiene mucho que hacer, ¿vale? Bueno, es una actividad que a mí siempre me ha parecido muy divertida porque es mi propio ordenador, el ordenador que yo tenía cuando trabajaba en el departamento de Editorial Edinumen, y era una forma que me permitía comprobar cómo yo podía ser visto como un chico o como una chica, dependiendo de las personas, de sus experiencias en la vida, de las ideas que ya tiene conformadas en la cabeza, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el hecho de decodificar una imagen nos puede revelar también cuáles son las creencias que tienen nuestros alumnos, y trabajar con imágenes y enseñarles imágenes que pertenecen a la cultura de la lengua que están estudiando puede ser muy revelador para trabajar esa concienciación de naturaleza cultural e intercultural. La literatura, por supuestísimo que sí.
los conceptos de metáfora. Este texto, por ejemplo, de Eduardo Galeano, El Mundo, me ha dado muchísimos buenos resultados. Está publicado en algunos de mis libros de texto para trabajar la disposición a la diversidad, el respeto a la diversidad. En esta pequeña historia del libro de los abrazos de Eduardo Galeano, escritor uruguayo, pues se nos muestra el concepto de metáfora, de fuego, tipos de fuego que representan diferentes tipos de personalidad, y que me permitía que los estudiantes identificaran los diferentes tipos de fuego que aparecía en el texto, bien, esa metáfora de la luz y la personalidad, para luego intentar hacer ese ejercicio de introspección de qué tipo de fuego eres tú, qué tipo de personalidad tienes, qué tipo de carácter, y qué tipos de fuego podía haber en el aula. Bien, habría sido muy interesante en esta charla hacer esta actividad, leer el texto de Eduardo Galeano, ver los tipos de fuegos que aparecen ahí: fuegos bobos, fuegos inteligentes, fuegos locos, fuegos divertidos, fuegos melancólicos, para luego ver pues cómo la asistencia a esta conferencia es también la posibilidad de contemplar un mar de fueguitos. O sea, cada persona brilla con luz propia, ¿no? Todo eso tiene que ver con el concepto de autoestima, pero muy relacionado con el concepto de autoestima está también el concepto de empatía. Y el concepto de empatía es fundamental para ser enseñante, es fundamental para la comunicación. La enseñanza es un acto de afecto, la comunicación efectiva es de naturaleza afectiva, es decir, debe haber un interés o una predisposición a comunicarse con el otro. Y eso es fundamental para el concepto de competencia comunicativa intercultural, que es diferente del concepto de competencia intercultural. El concepto de competencia comunicativa intercultural hace referencia a la habilidad que tiene una persona de comunicarse en una lengua que no es su lengua materna con personas de otro origen, ¿no? De otro país, otra cultura. Bueno, pues mediante un conjunto de actividades también podemos enseñar habilidades que están relacionadas con esa voluntad de generar capacidad de comunicación, ¿vale? Y de entender a los otros, a las otras personas. Y eso tiene que ver no solamente con enseñar a hablar. Muchas veces tener una buena competencia comunicativa es saber escuchar y también saber cuándo no debes hablar, saber cuándo callar, ¿no? Entonces, pues bueno, mediante este conjunto de actividades pongo en contacto a los alumnos con diferentes tipos de escucha, y evidentemente la que me interesa es la escucha activa, esa escucha que hacemos con todo el cuerpo, en la que nos implicamos, ¿no? Y una actividad basada también en la imagen, en lo visual, muy útil para conseguir este entrenamiento de cómo expresar empatía en otra lengua, ¿verdad? Es esta que os presento ahora a partir de un cuadro de Van Dijk, que es un pintor holandés, pero residente en Estados Unidos, no sé si tendrá incluso ya la nacionalidad estadounidense, y que, bueno, tuvo la gentileza de darme permiso para utilizar su obra y trabajar así, pues permitiendo a los alumnos nuevamente observar una imagen e imaginar una conversación con una persona que tiene un determinado problema. Y aquí podéis meter cualquier caso en el que haya un problema de comunicación debido a motivos de naturaleza cultural, ¿vale? La cuestión es cómo mostrar interés por el problema de esa persona, cómo expresar empatía, cómo llegar a una solución para poder aliviar un malestar, una preocupación o simplemente un malentendido, ¿de acuerdo? Por último, esta actividad la cerré con una simulación y luego roleplay, para que así pudiéramos evaluar no solo la parte lingüística, sino también los gestos, cómo acompaña el cuerpo a la palabra. Es decir, tener en cuenta la competencia intercultural es sin duda alguna ir más allá del uso del lenguaje, ir más allá del concepto del hablante oyente ideal de Chomsky, de una persona que es capaz de construir oraciones correctas, ¿bien? Y prestar atención a otra serie de elementos que, por más que elabores una frase correcta, si no acompañan a esa frase, estamos hablando del gesto, la expresión de la cara, su comunicación no verbal, ¿no? Pues pueden comunicar lo contrario, expresar lo contrario de lo que quieres comunicar. Y al fin y al cabo, lo que nos interesa es evitar los choques culturales o los malentendidos que se puedan producir precisamente por no conocer cómo funciona el ritual de la conversación, o el cómo
expresar o mostrar interés por algo, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el gran objetivo también, uno de los grandes objetivos del desarrollo de la competencia comunicativa intercultural y que tiene que ver, por supuesto, con algo que preocupa muchísimo a las personas que nos dedicamos a la atención a los factores afectivos. Este es un factor afectivo más, porque al fin y al cabo, cuando hay choque cultural, hay preocupación. Cuando hay preocupación, hay también una sensación de incomodidad, hay una especie como de ansiedad. Me gustaría que leyerais este artículo, ya vamos terminando, esta pequeña historia, de Rosa Montero, apareció publicado en el periódico El País en 2005, y es un texto que también tiene muchísimo potencial para el aula. Yo lo llevé para algunos de los libros de texto también. Me gustaría que lo leyerais, os doy unos minutos y ya vamos acabando, que ya me he excedido del tiempo. Bien, elegí ese texto, que es sin duda alguna una oportunidad magnífica. Primero, porque es producto cultural, entraría dentro de esa clasificación de la cultura material, eso lo consume el hablante nativo, apareció en un periódico de tirada nacional en El País, ¿no? Bien, por lo tanto, tiene autenticidad, no ha sido manipulado para fines pedagógicos. Creo que los mejores materiales para trabajar el desarrollo de la competencia intercultural son los materiales que no han sido muy adulterados, ¿no? Vale, que podamos hacer algún tipo de modificación, pero se requiere de cierta autenticidad. Y por otra parte, la habilidad que tiene Rosa Montero aquí, ¿bien?, es la de tratar un asunto de actualidad. Fijaos, 2005, estamos en 2021 y sigue siendo vigente. Es decir, los procesos históricos son muchísimo más amplios de lo que pensamos, ¿no? No es solamente el día a día. Es decir, estamos todavía dentro de esa tendencia, ¿no?, a preocuparnos por el extraño, por lo ajeno, a desconocer mucho la alteridad al otro, la autoridad, y no buscar puentes de conexión o de comprensión mutua, ¿no? Y este texto es sin duda un ejemplo bastante válido para hacernos pensar. Esa es una de las estrategias también en todo lo que concierne al desarrollo de la competencia intercultural, despertar esa conciencia, ¿no? Y el evitar los choques culturales se consigue pues llevando al aula experiencias y realidades antes de que el alumno fuera del aula en un contexto real pues le pueda dar un tortazo o un golpe severo de realidad, ¿no? Esa es la intención de trabajar lo intercultural dentro de las aulas, amortiguar los golpes y también, ¿por qué no decirlo?, construir ciudadanía. Nosotros no somos embajadores de la lengua o de la cultura española. Nosotros lo que hacemos es crear ciudadanía, conceptos o valores que son democráticos, que son útiles para la convivencia, que nos permiten entendernos y que la comunicación pues no se deteriore, sino que llegue a un buen fin, que sea más efectiva. Entonces, si dejamos de lado esa dimensión afectiva que tiene que ver con el tratamiento de estos valores, pues enseñar y aprender una lengua sería simplemente manejar su gramática y su léxico. Pero ya hemos visto que ni siquiera así serían capaces de entenderse Angela Merkel y Nicolás Sarkozy a principios del 21, ¿no? Bueno, en lo que respecta, y voy cerrando ya, a la actividad docente, he estado realizando una búsqueda de la literatura, de estudios de investigación que se han ido desarrollando, y hoy día la teoría está muy clara, el profesorado sabe lo que es competencia intercultural. Sin embargo, achaca a estas causas falta de tiempo, falta de materiales aptos, necesidad de adaptarse a las exigencias de un examen, y normalmente lo intercultural o cultural no se evalúa, y claro, lo que no se evalúa pues se devalúa. A la hora de tener que eliminar un contenido, el primero que se elimina es este, ¿no? Falta de claridad con el respecto al concepto de competencia intercultural. Ya hemos visto que es un concepto que nace a finales del 20, pero que todavía hoy estamos sabiendo, averiguando más componentes para entender mejor de qué se trata, ¿bien? Entonces, haría falta formación específica acerca de qué es la competencia intercultural para precisamente ayudar al profesorado al desarrollo de sus propios materiales y a entender cómo llevar al aula estos contenidos, ¿no? Es curioso porque
estudio realizado en Argentina, publicado en la revista Diálogos Latinoamericanos, es coincidente con otro estudio realizado también en Dinamarca, ¿vale? Donde el profesorado se queja de los mismos asuntos. En lo que tiene que ver con la evaluación de lo cultural, a mí me consta que en Canarias, por ejemplo, es una comunidad donde la mediación se evalúa a nivel de escuelas oficiales de idiomas. En Grecia, que tienen un examen oficial nacional, aparte de que los estudiantes puedan decidir hacer los DELE, que son los exámenes del Instituto Cervantes, pues el examen de español del gobierno griego incluye una prueba de mediación, ¿vale? Entendida solamente como mediación interlingüística entre griego y español en situaciones de traducción o interpretación, ¿vale? En el caso de las escuelas oficiales de idiomas se trata de una mediación intralingüística, inglés-inglés, los chicos y chicas que estudian inglés como lengua extranjera, pero ¿en qué consisten estas actividades? Pues prácticamente es un vacío de intercambio de información por parejas, la prueba oral, a un alumno se le da una ficha sobre un tema, ¿bien? Y a otro alumno se le da una ficha sobre ese mismo tema, pero la información que contienen las dos fichas es desigual, con lo cual eso les fuerza a interactuar, ponerse de acuerdo y consensuar un producto final, ¿no? Entonces, interactuar, cooperar, entenderse, estar dispuesto a comunicarse con el otro para crear un tercer espacio, ¿bien? Eso sería la comunicación intercultural y dentro de ella un elemento fundamental es la mediación. Mediación social, cultural, lingüística, hay diferentes tipos de mediaciones. Fijaos lo que dicen los profesores, si bien creo que es muy importante la competencia intercultural, muchas veces no sé cómo didactizarla para trabajarla en clase. Otros dicen, bueno, es una herramienta con la cual se puede llegar a ver temas gramaticales, sintácticos, pero generalmente no lo trabajo por falta de tiempo y darle más importancia al libro guía, que eso es otra. Si dependemos mucho de los libros de texto, ya hemos visto que en los libros de texto tampoco cabe todo. Y me gustó mucho esta opinión de este profesor o profesora. Decía, la gramática es el cerebro, pero no nos olvidemos del corazón, que es la cultura. En cuanto a la perspectiva del docente, también señalar que esta alumna, Claudia Mesina, en Marco L, tiene publicado un artículo muy interesante que proponía ya instrumentos para poder evaluar la competencia intercultural, ¿vale? Desde la perspectiva del alumno, muy interesante este estudio que realiza Mónica García Balsas, sobre la competencia intercultural en el aula de L, vista desde el punto de vista de los alumnos. Y me interesa este estudio pues, sobre todo porque incluye italianos y alemanes. Y los propios estudiantes, siendo lenguas de contacto y próximas como es, o culturas próximas como es la cultura española y la cultura italiana, hablan de diferentes choques culturales que sufrieron en sus experiencias de inmersión y cómo los cursos recibidos específicos para ampliar sus habilidades interculturales en contextos no inmersivos les ayudaron a entender esas realidades que no habían entendido en sus experiencias previas. Y la mayoría de ellos, un 84%, estaba de acuerdo en que es importante, que a ellos les ha resultado útil para mejorar su capacidad de comunicarse con los otros y entender el por qué se comportan así los otros, ¿no? También, en cuanto a la perspectiva de los materiales, en Portalinguarum hay un análisis de varios libros de texto actuales que están en vigor, que se utilizan muchísimo, que son de editoriales pioneras, ¿no? Edinumen, Difusión, Edelsa. Coincidente con otro estudio anterior, también de hace ya bastantes años, que llegan a las mismas conclusiones. Todavía se observa la falta de integración de los contenidos lingüísticos con los contenidos culturales. Lo cultural sigue siendo un contenido marginal sin ser todavía lo suficientemente estructural para facilitar la sensibilidad intercultural. Eso que nos permita construir una imagen positiva acerca de la comunicación con el otro, con personas que no pertenecen a priori a mi grupo sociocultural, ¿no? Entonces, ¿cómo realizar materiales que faciliten esto en el aula? Pues tratar de promover el contacto con la alteridad, facilitando la interacción, el aprendizaje cooperativo y aumentar la sensación de experiencia. Si estás en un contexto de aprendizaje del español en España, la propia inmersión ya ayuda, ¿vale? Aunque no tiene por qué, porque los estudiantes pueden concentrarse luego en sus propios guetos. Sería cuestión de intentar aprovechar el entorno exterior para realizar aprendizajes experiencias de aprendizaje reales, con hablantes nativos, con la realidad nativa y hacer que interactúen con todo ello. Si no es así, en contexto de una inmersión, los mundos imaginados hacen que nuestro cerebro prácticamente funcione igual que en una situación real. Por lo tanto, trabajar con la imagen, la alfabetización visual, observar realidades, plantear debates
hacer al alumno reflexionar o concienciarse sobre eso es desarrollar la competencia intercultural. Fomentar un modelo de comunicación afectiva implica que antes de querer que los estudiantes se comuniquen, practiquen y sean cooperativos, pues ir fortaleciendo factores afectivos que, sin dejar de trabajar la lengua, se pueden ir desarrollando. Si yo tengo una buena autoestima, un buen autoconcepto de mí como hablante de español, lengua extranjera, o como hablante de italiano, por ejemplo, hablando para vuestro contexto, pues lo más probable es que yo me anime a participar más en clase. Trabajar la empatía, las habilidades socioculturales no nacemos con ellas, se van construyendo y no todo el mundo tiene las mismas. Por lo tanto, si la comunicación es un producto de la interacción social, para poder fortalecerla necesito trabajar la empatía, cómo se expresa esa empatía, cómo se comporta uno verbal y no verbalmente, para que en la propia realidad del aula yo consiga crear una sociedad, una small culture, como lo llaman, una pequeña cultura, donde todos tenemos ese sentido de pertenencia, ese sentido de seguridad, que está tan relacionado con la autoestima y con la empatía, ¿vale? Y que ayuda tanto a crear el concepto también de ciudadanía. Usar la observación consciente y la reflexión como estrategia para el desarrollo de la aceptación. Al fin y al cabo, el encuentro intercultural no significa justificar todo o darle la razón a todo lo que es diverso o distinto, ¿bien? O incluso común a lo tuyo. Se trata simplemente de aceptar que existe la diferencia. Aceptarla significa no prejuzgarla. Yo puedo aceptar algo, que esto existe, aunque no comparta su opinión, ¿no? Y eso es algo que es muy importante tanto para el profesorado como para el alumno. Y por último, pues bueno, si seguimos estas indicaciones, lo natural también es que poco a poco se vaya produciendo ese proceso de relativización de la propia cultura y que los alumnos vayan saliendo de su propia visión etnográfica de las cosas y por medio de un aprendizaje pues, más experiencial que les ayude a descubrir. Lo importante no es instruir al alumno y decirle los españoles son así, o los argentinos son así, o los colombianos son así. Lo importante es ofrecer todas las oportunidades que podamos, las que se puedan, porque esto es un proceso muy largo que tiene que integrarse dentro de todo un currículo para que los alumnos vayan construyendo esa identidad intercultural, para que vayan teniendo esa realidad pluricultural instalada en su mente, ¿no? A través de la propia experiencia. Y eso tiene que ser animándolos a descubrir y a participar. Voy a terminar con un poema que sirve muy bien para ejemplificar lo que os quería decir. Un poema que también incluí en uno de los libros de texto con el propósito precisamente de destacar cómo el hecho de comunicarnos es simplemente construir y negociar significados que no son otra cosa luego que representaciones mentales, dibujos, mapas, cartografías que están en nuestro cerebro indicándonos como una brújula dónde está el norte y dónde está el sur, cómo podemos entender la realidad, ¿no? Y en este poema de Ángel González, fijaos lo que se dice. Voy a leer solo los dos primeras estrofas. Yo sé que existo porque tú me imaginas. Soy alto porque tú me crees alto. Y limpio porque tú me miras con buenos ojos, con mirada limpia. Tu pensamiento me hace inteligente y en tu sencilla ternura yo soy también sencillo y bondadoso. Como bien ejemplifica también el cuadro de René Magritte, El falso espejo, el cómo yo te piense, el cómo yo te esté representando mentalmente, está desencadenando el resto de los significados. Por lo tanto, desde la atención a la dimensión afectiva del proceso de enseñanza-aprendizaje, para fortalecer el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural, tenemos que apostar muy mucho por conocer cuáles son esas representaciones mentales que ya traen los alumnos y mostrar, no instruir, cuáles son esas otras realidades o maneras de ver un mismo fenómeno, tal y como habéis hecho con la actividad de la moneda en la palma de una mano, y negociar, y debatir, y enseñar que esa diversidad es riqueza, es positiva, y toda esa pluralidad no es un obstáculo, un inconveniente, ni es una incomodidad para la convivencia cuando llegamos a comprenderla. Bueno, pues nada, pues me he pasado un poquillo. No, ningún problema, José Manuel. Muchísimas gracias. Creo que nos dejaste pensando a todos. Yo ya tenía la ventaja de que te había escuchado en otras ocasiones. Siempre cada una de tus presentaciones y ponencias y clases son distintas, ¿no? Pero digamos que tenía esa ventaja, ¿no? De conocer cuál es tu línea de investigación y tu línea de trabajo, pero imagino que... Y los libros.
Y los libros, claro. A muchos de los presentes los habrás dejado pensando. Yo quisiera, tenemos tiempo para hacer algunas preguntas, algunos comentarios. Quisiera saber si alguien quiere preguntarle a José Manuel, a nuestro invitado, algo, hacer un comentario. ¿Mm? Tenemos algunos minutos. Entre una cosa y otra no empezamos hasta las 11:20 y ya... Sí, no, tranquilo. Todo lo rápido posible, pero a ver si alguien se anima y establecemos un diálogo intercultural. Bueno, aprovecho a empezar yo para preguntarte, porque dado que tienes una gran experiencia en el diseño de materiales para la enseñanza de español como lengua extranjera, quería preguntarte si has notado en estos últimos años una mayor atención hacia el factor intercultural, si ves que hay como una mayor integración. De algo has hablado, ¿no? De que todavía falta, has mencionado algunos títulos, que la parte gramatical y la cultural todavía están un poco aisladas, pero ¿qué podrías decirme en relación a lo que has visto? O sea, ¿has visto como un cambio de paradigma, un cambio de miradas? ¿Qué podrías decir en cuanto a los materiales actuales? No, sin duda ha habido un cambio de paradigma y hemos pasado de ese enfoque cultural que decía al principio, de mostrar simplemente contenidos de naturaleza cultural, hacia ese otro enfoque intercultural que promueve ya actividades que animan al alumno a relacionar contenidos de su propia cultura de origen con la cultura meta. Y ha habido avances. El problema que sigue habiendo, en mi opinión, es que sigue dejándose ese contenido como hacia el final. El problema también tiene que ver con el concepto de evaluación. Lo que no se evalúa, se devalúa. Y al final el profesorado, todos nosotros nos regimos por qué tienen que demostrar luego los alumnos en las pruebas de evaluación. Pues claro, si te falta tiempo para acabar el temario, por donde recortas, es por todo aquello que no se va a considerar. Entonces sí que ha habido cambios. Lo que ocurre es que creo que se ha sobredimensionado la importancia que tiene el libro de texto en las clases de idioma. No son tan importantes. Lo que pasa es que se les concede muchísima importancia y un libro de texto tiene un montón de limitaciones. Limitación primera son las páginas. Para conseguir un producto que más o menos tenga un precio asequible y que sea además fácil de trabajar, que esa es otra. El concepto de libro de texto en Europa es muy distinto de Estados Unidos, pero muy distinto. En Estados Unidos se puede decir que la media que viene a costar un material para trabajar el español en un determinado nivel es de $100 para arriba. Eso no lo pagaríamos en Europa ninguno de nosotros. ¿Pero por qué? Porque todo es extenso, todo es amplio, todo es grande. Son libros muy amplios, ¿no? Que luego no se dan, no da tiempo de acabarse, ¿no? Pero bueno, culturalmente pues tienen adquirido que eso funciona así. En Europa es distinto. Y como digo, en la limitación de páginas, luego hay muchas limitaciones también, porque la escuela nuestra es heredera de la imprenta, de la cultura letrada. Se le da mucha importancia, claro, una clase de idiomas, lo que tiene que haber es presencia de texto escrito, de lengua. Pero las imágenes todavía no se explotan lo suficiente, es muy pequeñín. Se ha complementado con material audiovisual, eso sí es cierto, sí es verdad, pero como dicen algunos compañeros, algunos colegas, cuando algo se publica se congela, se escarcha. Y la cultura es un concepto vivo. Entonces, claro, en realidad, aunque se ha mejorado muchísimo, en un libro no cabe todo, no caben todos los contenidos, ahí tiene que estar la base, lo esencial, para que luego el profesorado pueda implementar sus propias actividades. Claro, ¿verdad? crear materiales, ¿no? Que los docentes integremos con la creación de materiales propios. Además, por lo que decías antes, ¿no? De que un libro para enseñar español se vende en distintos mercados de distintas lenguas. Con lo cual, si se vende en Alemania, en Holanda, en Bélgica, en Francia, en Italia, etcétera, se pierde un poco este diálogo entre dos lenguas, ¿no? Que son las dos lenguas que la lengua, digamos, de la lengua meta y la lengua de partida, ¿no? La lengua del estudiante. Con lo cual, claro, muchas veces los profesores nos vemos en la necesidad de crear nuestros propios materiales donde se vea mejor esta contrastiva, ¿no? Esta contrastiva lingüística, pero también esa contrastiva cultural. Claro, efectivamente. Y te digo más, ten en cuenta que una editorial se tiene que llevar bien con todo el mundo. Entonces, en una editorial hay una serie de filtros que tienen que ver con evitar determinados temas
conceptos, imágenes, que en otras culturas pueden ser ofensivas. Yo he vivido en el mundo editorial por dentro y he visto cómo muchas actividades han tenido que cambiar fotos, imágenes. Recuerdo una imagen de una playa en la que salía algo muy común, una realidad muy común, que era no sé si era un niño o una niña, pues de poca edad, ¿no? Pues sin el bañador, porque es que en España, pues los papás y las mamás a los niños pequeñitos les quitan el bañador para que estén más cómodos. Claro, qué ingenuidad publicar eso. En Estados Unidos inmediatamente dijeron que un libro con una foto de una tal, no, porque claro, eso era una agresión, ¿no? A cierto tal. Entonces, esta misma anécdota a nivel de esa foto ocurre en un montón de niveles. Entonces, en una editorial siempre va a buscar un producto que sea amable para diferentes tradiciones sociales. Entonces, ahí por eso yo siempre pongo el foco en la importancia de que el profesor, la profesora, lleve esas pequeñas muestras de realidad, que pueden ser imágenes tomadas con un móvil o un texto. En la literatura, además, estás viviendo una época de recuperación. El texto periodístico había invadido toda la presencia de los textos y, sin embargo, la literatura está volviendo. ¿Por qué? Porque la literatura te permite eso otro que muchas veces no está en el lenguaje periodístico, que son las metáforas, las imágenes, el despertar de la conciencia, el diálogo con lo escrito, que no es meramente informativo, sino que tiene connotaciones. Claro. Sí, de eso hemos hablado varias veces tú y yo, y me acuerdo que hemos hablado acerca de la minificción, cómo la minificción, el texto literario, digamos, claro, el texto literario tiene a veces esta limitación de la extensión, ¿no? Entonces, en una clase de lengua, ¿cómo hacemos para trabajar? Pero la poesía o la minificción, digamos, son géneros que permiten perfectamente ser incorporados para no estar siempre trabajando con blogs, con artículos periodísticos que son riquísimos, ¿no? Pero para ampliar un poco también el repertorio de tipos textuales. Bien, a ver, no sé si alguien se ha animado a escribir algo en el chat o a comentar algo, a preguntar. A ver, algunos de nuestros participantes, alumnos, que son varios. Les he cohibido por completo, ¿eh? Le noté, a ver, no, me parecía que estaban desactivados los comentarios. No, están activados. Bueno, han quedado abrumados. Bueno, impactados. No sé, espero que sea así, no sea un tema de no comprensión, que no haya conseguido trasladarle las ideas que quería comunicar. Pero bueno, en cualquier caso sí que me he comprometido, ¿no? Y siempre lo hago así. Te enviaré un dossier con el marco teórico, las actividades y la bibliografía para que lo puedan leer más tranquilamente y demás. Perfecto. Sí, en el chat alguien había escrito que estaba interesado en adquirir, en acceder a este material. Así que bueno, José Manuel, me despido, nos despedimos, concluimos digamos este inicial encuentro de este ciclo de conferencias que has inaugurado. Te agradezco muchísimo la presencia, te agradezco siempre digamos, este diálogo que venimos teniendo en relación a la enseñanza del español como lengua extranjera, este pluricentrismo que siempre te ha caracterizado. Y bueno, que has traído ejemplos de México, ejemplos de Uruguay, ejemplos de Argentina, ejemplos de España, y este diálogo que tantos profesores intentamos fomentar entre las distintas variedades del español y las distintas culturas, y esta unidad en la diversidad que constituye esta gran lengua que compartimos. Te mando un abrazo grande. Un abrazo grande. Un saludo a Italia, tan importante para mí. Chao, chao. Chao, chao.